Presidente, gracias por recibir a C5N. Bueno, en primer lugar queríamos preguntarle por este triunfo tan importante que ha obtenido en esta reelección. No sé si está ya el recuento definitivo. Ustedes también han obtenido la mayoría en la Asamblea Nacional, que es unicameral, ¿verdad? Sí. Bueno, hemos llegado a un 57% del total de votos. La opción que nos sigue tendrá un 23% aproximadamente. Son cifras más o menos definitivas, y de 137 asambleístas vamos a estar en alrededor de 100. Una verdadera grosería. Es decir, que tiene mayoría en la Asamblea Nacional. Incluso más de los 2/3, ¿no? Con lo cual se puede reformar la Constitución, y sí hay que hacer pequeños ajustes puntuales a esa Constitución. En consecuencia ha sido pues realmente un triunfo histórico, no de nosotros, ¿no? Del pueblo ecuatoriano que, como muchos pueblos de América Latina, entre ellos el pueblo argentino, han dicho basta, un pasado de entreguismo, de saqueo, de neoliberalismo corrupto en función de los grandes capitales, y ahora se vive un cambio de época, han dicho presentes y han decidido tomar el futuro en sus propias manos. Presidente, ¿y por qué en Ecuador, tal como sucede en otros países de Latinoamérica, aparece una oposición tan digregada, dividida? De hecho, usted con el segundo ha obtenido una diferencia de más del 20%, ¿no es cierto? Una modestia aparte de casi 35 puntos. 35. ¿Por qué? Porque se quedaron sin discurso, o sea, todas las opciones, cuidado, no es que está dispersa la oposición, prácticamente de los 7 candidatos, 5 hablaban lo mismo, volver al neoliberalismo. Lo que pasa es que han tenido un fracaso rotundo, porque ya no cabe pues ese discurso en el nuevo Ecuador, el Ecuador de la Revolución Ciudadana, como no cabe en Argentina, como no cabe en Venezuela, Bolivia. Los pueblos no somos tan desmemoriados para no acordarnos de la larga y triste noche neoliberal, cuando hipotecaban nuestros países en función de una deuda externa inmoral. Aquí en Ecuador se regalaba nuestro petróleo, cuando se daban los subsidios a los ricos, como la crisis bancaria del 99 y el llamado salvataje bancario, el país de la migración forzosa, el país de la tercerización y explotación laboral. O sea, los pueblos no somos tan desmemoriados para olvidarnos de tanto sufrimiento. Entonces no es que había dispersión en la oposición, hablaban lo mismo, pero ese discurso ya no tiene cabida en el nuevo Ecuador. Entonces han tenido un fracaso electoral rotundo. Y los dos que hablaban algo distinto, hablaban también de izquierda con ciertos matices, etcétera. Como fueron gente que se ha portado muy desleal con la Revolución Ciudadana, el pueblo también los castigó en las urnas. Recién usted hablaba de la mayoría que van a tener en la Asamblea Nacional y de la eventual reforma de la Constitución. ¿Cuáles son esos puntos? Porque tengo entendido que usted no habilitaría, la Constitución actual no le permite a usted una nueva reelección. Sin embargo, usted ha dicho que aún reformando la Constitución para que haya una posibilidad de reelección indefinida, usted no se presentaría un nuevo mandato. Yo no estoy de acuerdo con cambiar el sistema de reelecciones, que es muy coherente. Antes, fíjese, así era la irracionalidad en el país en función de ambiciones, en función de la mediocridad de nuestra clase política. Como la cereza del pastel era la presidencia, y que no haya reelección, para que a cada uno le toque el turno. Pero alcaldes, prefectos, concejales, consejeros, asambleístas, diputados en esa época, todos tenían reelección indefinida. Ahora todo está armonizado, cualquier cargo, elección popular, solo tiene una reelección, lo cual es bastante lógico. Entonces yo no estoy de acuerdo con esa reforma, y así se llegara a hacer, a petición del pueblo ecuatoriano, como insisten los periodistas, yo no estoy diciendo, yo no me presentaría en la próxima elección. Pero obviamente tenemos yo no quisiera centrar la discusión en esto, porque no es lo más importante. Hay leyes mucho más importantes No, que reformas puntuales. Se ha discutido mucho en estos últimos reformas meses. puntuales a la Constitución. Sí. Pero si se pueden hacer esas reformas puntuales y mejorar la Constitución, en buena hora. Por ejemplo, tenemos problemas en cuanto a acción de protección, que demora muchísimo la aplicación de la justicia, porque cualquier persona afectada por una medida del sector público, así sean 3.000 afectados, cada uno puede poner sobre el mismo tema esa acción de protección. Entonces son absurdos, ¿no? Absurdos en cuanto a sistema, eficiencia de la marcha de la justicia, etcétera. Tenemos inconsistencias, por ejemplo, el responsable de educación y salud del gobierno central, pero quienes tienen que construir la infraestructura en educación y salud y mantener esas infraestructuras, quirófanos, etcétera, son los municipios. Eso es un absurdo en cuanto a gestión. Entonces son pequeñas cosas, yo le diría técnicas. En cuanto a visión, en cuanto a principio, pues nuestra Constitución es de las mejores del mundo y no hay nada que cambiar. ¿Hay alguna posibilidad, usted creo que lo ha dicho en varias oportunidades, de que Ecuador recupere la soberanía monetaria, teniendo en cuenta este proceso político que lleva el país con su gobierno, que tiene una moneda dólar, ¿no? Bueno, qué bueno que reconozca que perdimos la soberanía monetaria. Dígale eso pues a nuestras élites que nos metieron en este gran problema que fue la dolarización. ¿Y qué es la dolarización? Yo jamás
como economista, además de la soberanía, técnicamente hubiese recomendado una medida tan absurda, que es mucho más rígida que la convertibilidad. Sí. Ambos son un tipo de cambio fijo extremo, pero ustedes mantuvieron la moneda nacional, nosotros la eliminamos. Dependemos de la política monetaria de un país que no es el nuestro, obviamente. En todo caso, pues salir de la dolarización crearía un caos económico y social, entonces la dolarización se va a mantener. Respecto de temas que hacen a la agenda bilateral entre Ecuador y Argentina, la justicia argentina respecto del tema Chevron, siguiendo el fallo de la justicia ecuatoriana, ha librado un embargo sobre los activos de la empresa de algo así como 19.000 millones de dólares, tal como lo marcó en este juicio medioambiental la justicia de su país. ¿Cuál es su posición al respecto, teniendo en cuenta que para la Argentina es un tema muy importante porque la petrolera estatal YPF tenía acuerdos de exploración con Chevron? Vea, ese es un caso estrictamente judicial, aquí hay independencia judicial e incluso un caso privado que empezó hace 15 años, mucho antes de nuestro gobierno. Por contaminación de selva amazónica se enjuició a Chevron, anteriormente Texaco, ¿no? Y es un juicio llevado a cabo por comunidades indígenas amazónicas y lo han ganado en las cortes ecuatorianas. Pero ¿qué es lo que pasa? Con el poder que tiene Chevron, ahora trata de destruir a nuestro país. Tiene una campaña a nivel internacional que somos unos corruptos, que el presidente es el que manda en las cortes, que todo ha sido diseñado para perjudicar a Chevron, que ellos no han hecho absolutamente nada. Pero lo más escandaloso, y por eso le respondo a su pregunta en este sentido, porque Cristina ha hablado muy fuertemente sobre esto y Argentina también ha sido víctima de estas situaciones. Lleva el caso al Tribunal de Arbitraje de las Naciones Unidas, un CITRAL, donde 3 árbitros se declaran competentes de conocer el caso Chevron, como que si se ha perjudicado a la transnacional porque pierde un juicio, ¿no? Y asumen que son competentes para tratar este caso, invocando el Tratado de Protección Recíproca de Inversiones, uno de los más letales legados de la larga y triste noche neoliberal, antologías del saqueo, del entreguismo, del neocolonialismo. Esto también lo conoce Cristina y lo denuncia muy fuerte. Esos tratados son un desastre para nuestros países. Transnacionales que pueden demandar a los estados, estados que no pueden demandar a las transnacionales. Incluso para atentado de derechos humanos usted tiene que acabar todas las instancias jurídicas del respectivo país. Acá no, acá directamente cualquier transnacional puede llevar un estado soberano a estos centros de arbitraje, es decir, el capital con más derechos que los seres humanos. Esa es la realidad del mundo actual. Bueno, nos lleva a un CITRAL por este juicio privado, e invocando el Tratado de Protección Recíproca de Inversiones de 1998, el centro de arbitraje se declara competente. Pero con el pequeño detalle que Chevron Texaco salió del país, de Ecuador, en 1992. Están aplicando retroactivamente un tratado. O sea, eso es una aberración jurídica sin nombre. Y en función de ese tratado y de declararse competentes, ordenan suspender la sentencia. Y como no se la ha suspendido, porque no puede ordenar suspender una sentencia en nuestros tribunales, y como Argentina no ha bloqueado los bienes de Chevron, entonces ya están amenazando que hemos desobedecido al tribunal, con retaliaciones, que nosotros tenemos que pagar todos los daños y perjuicios a Chevron. Ese es el mundo en que vivimos, todo en función de capital, todo en función de estas transnacionales. Entonces tenemos que unirnos. Argentina ha sido víctima también de estas situaciones para enfrentar este gran capital transnacional que se ha tomado todas las instancias, los propios centros de arbitraje de las Naciones Unidas, porque usted investigue como periodista seria que es y verá que ese tribunal, un CITRAL, ¿no?, en base a un juicio privado, dice que han afectado a una transnacional, se declara competente invocando un tratado de protección recíproca de inversiones de 1998, pero la compañía dejó de trabajar en Ecuador en 1992. Y declarándose competente, ordena suspender una sentencia de tribunales ecuatorianos. Se acabó la soberanía de nuestros países. Imagínense que le hagan eso a Estados Unidos. Jamás lo va a aceptar. Pero nosotros, si como presidente, ahí sí, atentando a la independencia judicial, no obedezco igualmente, entonces que destrozan al país. Esa es la amenaza que nos han hecho. Entonces ahí tiene que reaccionar Argentina, Ecuador, toda América Latina unida. Presidente, usted ha dicho que tiene pensado viajar a visitar a Hugo Chávez a Venezuela. Estuvo ayer Evo Morales y no lo pudo ver. Ha hablado con Maduro, tengo entendido, en las últimas horas. Que yo soy muy delicado en estas cosas y conozco, cuando uno está enfermo, pues que muchas veces las visitas en lugar de ayudar estorban. Y le he insistido a Nicolás, seguro que mi visita sería un apoyo, no un estorbo. No, estaría muy contento el presidente en verlo. Probablemente ayer
con la visita de Evo tuve una complicación, pero obviamente eso coordinaremos para que mi visita pues sea un apoyo a Hugo y no sea una molestia más, ¿no? Usted tiene entendido, no sé si ha hablado de eso, que lo van a juramentar en el hospital de modo de que pueda eventualmente asumir Maduro la presidencia. Desconozco, usted tiene esa información de última hora, ¿no? Sí, bueno, eso es lo que han dicho desde Venezuela, por lo menos en estos últimos Pero tiempos. medios oficiales, fuentes oficiales. Bueno, sí, el propio Maduro creo que ha dicho eso, Bueno, ¿no? Sí. desconozco al respecto, pero esa es decisión soberana de Venezuela de acuerdo a su constitución y a su institucionalidad. Presidente, recién usted hablaba de algunas correcciones eventualmente en la Constitución ecuatoriana y hay mucha preocupación, o por lo menos dentro del país sé que se discute la ley de comunicación, así se llama aquí, ¿no? Sí. Que no ha podido aprobarse previamente porque no tenían las mayorías en la Asamblea Nacional. Ahora sí podrían hacerlo. Tengo entendido que la semana que viene incluso podría tratarse. ¿Esto es correcto? No, eso fue una tergiversación de los medios porque ahora sí está empujando para que salga lo más rápido. Mire la doble moral y la sinvergüencería. 4 años han bloqueado esa ley, inconstitucionalmente. La Constitución, publicada en octubre del 2008, transitoria primera, numeral cuarto, daba 1 año para tener la nueva ley de comunicación. Han pasado más de 4 años y los medios mercantilistas, con sus corifeos en la Asamblea Nacional, sistemáticamente han bloqueado la ley, desobedeciendo la Constitución y la consulta popular de mayo del 2011, donde se le preguntó nuevamente al pueblo ecuatoriano, ¿quieren una nueva ley de comunicación? Y dijeron, sí, ¿no? Desobedeciendo todo eso, lo han bloqueado. Ahora, con resultados electorales, andan asustadísimos, entonces ahora sí quieren aprobarla, discutirla pluralmente, que el proyecto no ha sido tan malo, es bueno, entonces aprobémoslo rápido. Esa es la doble moral. No se asusten, dejen de sufrir los sufridores. Nosotros somos gente que responde a principios, no a posiciones de fuerza. Y pese a esa victoria contundente y a tener más de 2/3 de la Asamblea, exigiremos lo mismo que exigíamos antes de tremenda victoria electoral. Esto es una prensa decente, una prensa ética, jamás con censura previa, pero obviamente con responsabilidad ulterior. Claro, lo que sucede, por ejemplo, visto desde Argentina, en donde fue derogado como delito, ¿no? Dentro de lo que es el Código Penal, las calumnias e injurias, lo han hecho los Kirchner justamente. En Ecuador sí es punible el delito de opinión. Entonces, muchos se preguntan si usted podría sacarlo del Código Penal para que el delito de opinión no sea, bueno, por ejemplo, pagado con cárcel, ¿no? Para aquellos periodistas. Primero, no es correcto llamarlo delito de opinión. Aquí no es delito opinar. Si es delito, gracias a Dios, difamar, decirle usted narcotraficante y no poderlo probar. Y yo no entiendo por qué, bueno, respeto mucho la decisión de Cristina, una mujer brillante, ¿no? Pero no entiendo por qué robar un celular es delito y robarle la honra a una persona, que es lo más valioso que tiene, no es delito. Y no entiendo la inconsistencia, porque si es delito de opinión, por ejemplo, hacer propaganda nazi. Y en Alemania, en Europa, usted se va preso por eso. Pero aquí, decirle al propio presidente de la República narcotraficante, criminal de lesa humanidad, no tiene que ser delito, no sé, ¿en nombre de qué? No lo entiendo, sinceramente. Y por último, nuevamente, ¿no? Las inconsistencias en función del capital. ¿Qué es más preciado para un ser humano que su honra, su prestigio, su reputación? Pero ahí sí quieren despenalizar la injuria. Yo no estoy de acuerdo. Al principio no tiene un criterio definido. Sí. Ahora ya veo que detrás de todo esto están los intereses de la prensa para seguir humillando, linchamiento mediático, etc. Por eso ahora sí tengo un criterio definido. Creo que se debe penalizar la injuria y la difamación. Pero lo que no entiendo es cómo se busca despenalizar aquello que afecta a los seres humanos, pero por ejemplo usted todavía tiene prisión por royalties. Por no pagar royalties, usted se va preso. Eso es lo más cercano a la prisión por deuda. Y ahí nadie habla de despenalizar aquello. Claro. Entonces sí veo mucha inconsistencia. Cuidado. Cuidado, no estamos defendiendo principios, sino tan solo los intereses del gran capital, y en este caso del gran capital detrás de los medios de comunicación. Ahora, de algún modo no sería subestimar a los ciudadanos, porque usted ha obtenido un triunfo muy importante, contundente en las urnas, aún teniendo esta prensa que usted dice difama o tergiversa la información. No obstante, creo que los ciudadanos pueden discernir eventualmente si un medio pertenece a una determinada línea ideológica, política, y eventualmente tomar decisiones cuando tienen que votar, ¿no? Eso es lo que se ha visto en Ecuador. Respeto, Débora, está gracioso cuando me dicen los ciudadanos pueden discernir. Para usted discernir necesita tener información. Y lo que dan información pues son los que cuestionados. Entonces es muy difícil discernir. Nosotros somos una excepción. Gracias a Dios tengo una gran capacidad de comunicación. Gracias a Dios nuestro gobierno comunica muy bien. Gracias a Dios tenemos integridad moral que ha resistido los ataques de toda esta gente. Pero a otro gobierno lo tumbaban en 2 semanas. Antes con 2 titulares del periódico más vendido, ¿no? Se cayó un gobierno. A nosotros nos han sacado 200 titulares y no han podido desestabilizarnos. Pero somos una excepción.
Entonces, no se engañen. Y para que puedan discernir los ciudadanos, necesitan información, y esa información se la da a los medios de comunicación, que son negocios privados que muchas veces responden a sus propios intereses. Así que no se engañen. Se necesita, la comunicación es fundamental para una sociedad, la información y la libertad de prensa, la buena prensa, fundamental para una democracia. Pero esa misma prensa, si es mala, es mortal precisamente para esa democracia. Así que se necesitan buenas leyes que eviten los excesos de una prensa, sobre todo una prensa en manos de negocios privados con fines de lucro. ¿Usted entiende que el periodista Emilio Palacio o en todo caso el Universo o se encuadran dentro de lo que ha sido un delito, teniendo en cuenta la información que usted dice es errónea, que ellos han publicado, esta multa tan importante que se le había puesto de 40 millones de dólares y el juicio contra Emilio Palacio que después usted, bueno, finalmente desestimó, ¿no? Él se siente un exiliado y se ha ido a vivir a los Estados Unidos. ¿Y cuál es la pregunta? Bueno, ¿qué posición tiene usted respecto del Universo y de Emilio Palacio? Es que por si acaso los pequeños detalles que le falta decir es que a mí, por decir la revista, el mismo abogado del Universo, que lo defendía en el juicio, me demandó por 5 millones de dólares. Pero ahí nadie sacó atentado a la libertad de expresión. Sí se da cuenta de la doble moral. Sí, pero déjeme acabar, ¿no? Sí. Emilio Palacio es el mejor ejemplo de la prensa que tenemos. Ese tipo, ese enfermo, era director de opinión del diario más vendido de este país. Mire las vascosidades que escribe, mire todo lo que ha escrito durante la campaña. Antes de la campaña, en septiembre, yo viajé a dejar a mi hija, que se ganó una beca del gobierno de Francia, a una ciudad de Francia para que estudie. Pasé 12 días allá, jamás visité Bélgica. Escribió en su Twitter que había ido a Bélgica a preparar mi fuga porque iba a perder en la próxima elección. Ese era el director de opinión del diario más vendido. En esta campaña, ¿no?, sacó que tenía 2 cuentas en Suiza. Fue tan ridículo que ni lo publicaron los demás medios. Pero ese era el director de opinión del periódico más vendido. Entonces, está un gran ejemplo del nivel de decadencia, incluso de la demencia, ¿no?, de ciertos periodistas y de la falta de profesionalismo y falta de ética de ciertos medios de comunicación. El mejor ejemplo es Emilio Palacio. Me gustaría preguntarle por último, teniendo en cuenta que en la Argentina se está discutiendo fuertemente, incluso en este momento, mientras nosotros estamos conversando, en el Parlamento argentino, el acuerdo que firmó el gobierno argentino con el gobierno iraní a través de sus cancilleres. Más allá de los juicios de valor que uno pudiera hacer, lo que genera en la Argentina es escepticismo respecto, se lo pregunto porque usted conoce al presidente iraní, muchos hablan incluso de un cambio dentro de la política de Irán porque prontamente va a haber elecciones, incluso John Kerry, el canciller de Barack Obama, está hablando de un diálogo respecto del plan de enriquecimiento de uranio de Irán para poder acercar posiciones o en todo caso generar o garantizar ciertas medidas que no sean vistas como una amenaza para el resto del mundo. Entonces la pregunta que surge en Argentina, a ver si usted pudiera ayudarnos a comprender, es cierto escepticismo respecto de lo que es el Código Procesal argentino y el Código Procesal iraní, teniendo en cuenta que no podrían equipararse, o por ejemplo que las leyes iraníes prevén que aquel que acuse a sus ciudadanos podría ir preso, entonces creen que no habría garantías para el fiscal de la causa en Argentina, que es el fiscal Nisman, que podría ser detenido cuando vaya a Irán, y que los propios ciudadanos acusados, que tienen notas rojas de Interpol, podrían negarse a declarar. Por eso hay escepticismo respecto de que este acuerdo verdaderamente pueda ser un avance en esta causa judicial que es tan importante para el país. ¿Usted que conoce quizá el gobierno de Irán, tiene una posición al respecto? Fue su propio canal y con usted mismo, ¿no?, que me sacaron tan groseramente de contexto una referencia que usted hizo al Ayman, y que me dijeron que había justificado el atentado, todo eso, ¿no? Créame que en mis 6 años de político jamás he visto una distorsión tan grosera. Sí, igual con vivo la entrevista, no la hemos editado. No, usted mandó incluso un Twitter, creo, distorsionando las cosas, ¿no? Porque ni siquiera se trataba de eso la entrevista, sino de la doble moral. Y dentro de la argumentación para doble moral, cuando usted toca el caso Ayman, digo, es un caso dolorosísimo para la historia argentina y para toda la humanidad, pero también tenemos los bombardeos en Libia, etcétera, hay miles de muertos, entonces que había justificado el atentado de Ayman. No quiero decirle que una de las peores, de las más groseras tergiversaciones, y ya estoy curado de espanto en esto, que he recibido en mis 6 años de presidente. Pero en todo caso, con respecto al Código Procesal Penal argentino-iraní, ¿yo qué voy a saber de eso, por Dios? Lo que sí creo es que ahí hay politización de un hecho tan doloroso como ese atentado terrorista de la AIMA a principios de los 90 que costó tantas vidas y que toda persona de buena fe y decente tiene que rechazar con todas sus energías, como siempre lo ha hecho el gobierno ecuatoriano y como siempre lo ha hecho en lo personal. ¿Okay?
Le agradezco muchísimo, presidente, esta entrevista. Por mi parte y en nombre de C5N, agradecerle la posibilidad de volver a hablar. En esa oportunidad no ha sido editada la nota, ha sido difundida en vivo. De Sí, nuestra pero parte yo no ha habido encontré tergiversación. aclaración suya diciendo eso no fue lo que dijo el presidente Correa, ese no fue el contexto de entrevista, y hasta me parece haber leído un Twitter suyo en que ratificaba que yo había justificado, medio justificado el atentado de Baima, y eso no es cierto. No, en el Twitter lo que Eso defendí fue. es la posición del canal diciendo que no habíamos tergiversado o editado la nota, sino que había sido transmitida en vivo, y luego vinieron las interpretaciones de quienes entendieron que sus Perdone si declaraciones recuerdo, equiparaban si ambas estoy cosas. recordando mal, pero en todo caso pocas veces he visto tan grosera manipulación y descontextualización de mis expresiones. Muchísimas gracias, presidente. Ha sido muy amable por recibirnos una vez más. Gracias a usted.